Y vayan abriendo sus Biblias ahí en Colosenses, capítulo 1. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios en esta mañana, en Colosenses 1, desde el 24 hasta el 29. Vamos a esperar que aparezcan ahí la lectura bíblica en las pantallas. Y le damos gracias a Dios también por la oportunidad que nos da de seguirnos reuniendo. Lo hacemos bajo las estrictas medidas de seguridad que nos demanda la situación que estamos viviendo en estos días. Y como les comentaba el domingo pasado, bueno, seguimos a la expectativa de lo que digan nuestras autoridades respecto a si podemos seguir reuniéndonos o no, dependiendo del semáforo en el que estemos. Pero por lo pronto seguimos reuniéndonos y siguiendo las medidas que ellos nos han solicitado. Bien, hermanos, vamos a leer pues ahí Colosenses 1, del 24 hasta el 29, y va a aparecer ahí en las pantallas, si no lo tienen en sus Biblias o en sus celulares, y dice esto la palabra de Dios. Es Pablo el que está hablando aquí, y dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarles a Dios perfectos en su relación con Cristo. Y luego termina Pablo diciendo lo siguiente: es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño. Vean lo que dice Pablo: es por eso, o sea, por todo lo que acaba de decir, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Padre, tu palabra es verdad y tu Santo Espíritu nos ilumina, Señor, para entenderla. Háblanos a través de ella, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hablar de servicio para gozar de una vida abundante nos parece algo totalmente extraño en medio de una sociedad que es egoísta por naturaleza, en medio de una sociedad donde el concepto de vivir en abundancia tiene que ver más con tener un buen trabajo, con tener buena salud, con tener prosperidad económica, con tener poco o nada de sufrimiento. Decirle a una sociedad así: debes de servir, suena como algo extraño. Como que no, ¿verdad? ¿Por qué servir? El que sirve, por lo regular, siempre está por debajo de los demás. Y nosotros no queremos estar debajo de los demás. ¿Dónde queremos estar siempre? Arriba de los demás. Entonces, en una sociedad donde naturalmente la búsqueda del éxito terrenal nos impulsa a ir hacia arriba de los demás, decirle a la gente: el que quiera ser el mayor, que sea su servidor, es algo contrastante, ¿no? Es algo que nos golpea con fuerza, porque ¿quién va a hacer eso? ¿A qué loco se le ocurre esa cosa? Dice la sociedad de nuestros días. Hermanos, pero la palabra de Dios nos muestra que que este asunto de servirle a Él, es un asunto importante dentro de la vida abundante que Él tiene para nosotros. Servir a Dios es importante dentro de esta vida abundante que Él tiene para nosotros. Y miren, en toda esta serie de mensajes nosotros hemos estado abordando algunas cuestiones, aunque seguramente no todas, pero aquellas cuestiones que yo he dicho que son importantes que nosotros reflexionemos sobre qué necesitamos nosotros hacer para realmente experimentar esa vida abundante que Jesús ofrece. Y estuvimos hablando acerca de dejar las ansiedades en Dios, de venir y echar nuestras ansiedades en Él. Hablamos también sobre la necesidad de comprender bien el Evangelio, y la semana pasada se estuvo hablando aquí a través del pastor Rogelio acerca de la necesidad de formar la imagen de Cristo en nosotros. Lo recordarán ustedes aquí, al hermano Rogelio. Entonces, hemos hablado acerca de qué necesitamos nosotros hacer para experimentar esta vida abundante que Jesús nos ofrece. Y miren, hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de servir a los demás, porque esta es una verdad que yo encuentro en la Biblia, hermanos. En la medida en que nosotros cambiemos de una mentalidad de jefes a una mentalidad
de siervos, empezaremos a experimentar de una manera más plena una vida abundante. Es extraño. Eso no lo enseña el mundo. Pero en la medida en que empecemos a cambiar esta mentalidad de ser jefes, a ser realmente siervos, empezaremos a experimentar una vida abundante que ofrece la palabra de Dios. Y he titulado el mensaje de esta mañana como el poder del servicio, porque estoy convencido de que el camino que Dios ha dispuesto para sus hijos, para los que son sus discípulos, es a través del servicio. El camino que Dios, que Jesucristo ha puesto para nosotros es a través del servicio, donde el servicio es una prioridad. Y miren, en los evangelios encontramos al menos 3 ocasiones cuando Jesucristo junta a todos sus discípulos, a los 12, todavía estaba ahí Judas, y en estas 3 ocasiones Jesucristo les dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Vamos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre va a ser maldecido, va a ser golpeado, va a ser crucificado, va a ser asesinado por los líderes judíos. Y entonces los discípulos, después de que Jesús les dice eso, se ponen a discutir entre ellos quién se va a quedar con la chamba de Jesús. En 3 ocasiones que Jesucristo les platicó a sus discípulos, ¿saben que vamos a Jerusalén y me van a matar? Los discípulos empezaron a pelear. Bueno, ¿y ahora quién se va a quedar como jefe entre los discípulos? Y en 3 ocasiones Jesucristo los junta y les dice, el que quiera ser el mayor, tiene que ser el servidor. Las 3 veces Jesucristo tuvo que decirles exactamente lo mismo, de una manera diferente, pero se lo tuvo que decir. En otra ocasión les dijo, miren, la gente, los gobernantes de este mundo se enseñorean de los demás, pero entre ustedes no tiene que ser así, no tiene que ser así. Pero siempre, como un poco duritos de cabeza, volvió a Jesús a ponerles en la misma prueba y otra vez volvían a caer en el mismo error, a pelear a ver quién de ellos iba a quedar con la posición de liderazgo. Y Jesucristo no debe ser así. El que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor. Y hablando acerca del servicio, debo aclarar que cuando la Biblia habla acerca del servicio, habla en un amplio espectro de variedades. Servimos de muchas maneras. Servimos a la gente de fuera, servimos aquí dentro de la iglesia, ¿verdad? Hacemos servicio a la comunidad, hacemos servicio a los marginados, hacemos servicio en las cárceles. La Biblia habla de una gran variedad de servicios. Pero si pudiéramos poner todos esos servicios en 2 grandes grupos, la Biblia habla sobre el servicio que se hace dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y del servicio que se hace para el mundo. Podemos decir que todos los servicios de los que habla la Biblia caen dentro de estos 2 grupos, lo que se hace para la iglesia y lo que se hace para el mundo. Y el servicio, ¿verdad? De ninguno de estos 2 servicios o ninguno de estos 2 grupos se debe de descuidar. Debemos de servir tanto al mundo como servimos también a la iglesia. Pero si nosotros tuviéramos que poner en una balanza cuál es nuestra prioridad o cuál servicio está por encima del otro, tendríamos que decir que el servicio al cuerpo de Cristo está un poquito encima del servicio al mundo, porque la palabra de Dios dice en Gálatas 6:19, en cuanto depende de nosotros, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, sí hay una distinción, sí hay ese servicio a la comunidad, ese servicio al mundo, pero la palabra de Dios está diciendo, pero hay un servicio que está un poco por encima, que es a la familia de la fe. En cuanto depende de vosotros, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, mayormente a la familia de la fe. Entonces, debemos de servir al mundo, pero también debemos de servir a la iglesia y mayormente a la iglesia, al cuerpo de Cristo, aunque no debemos de descuidar el servicio a los no creyentes. Y hermanos, quise aclarar lo anterior, porque en este pasaje que estudiamos de Pablo, vamos a observar, ¿verdad?, acerca del servicio al pueblo de Dios, porque Pablo está hablando aquí de un servicio que él hace hacia el pueblo de Dios, pero sus principios también podemos aplicarlos cuando servimos a la comunidad, cuando servimos fuera. Y miren, lo primero que notamos cuando comenzamos a estudiar este pasaje es que el servicio trae alegría. ¿Cómo comienza el pasaje? ¿Se acuerdan? Me alegro, dice Pablo. Me alegro, o sea, y está hablando del servicio, porque Pablo dice, me alegro cuando sufro en carne propia, ¿por quién? Por ustedes. O sea, no está diciendo Pablo, sufro por mí, o no, dice, sufro por ustedes. Y Pablo dice, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo comienza entonces diciendo esto, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes. Esta carta, hermanos, de los Colosenses, es una carta que Pablo escribe para combatir algunas herejías que se están dando en esta iglesia o que pueden entrar a esta iglesia.
Pero aún así, esta carta está salpicada también de referencias al servicio y a los servidores, como por ejemplo, si nosotros nos vamos al versículo 7 de este capítulo 1, gracias hermano, hablando del servicio. Hablando aquí en el capítulo 1, versículo 7 de Colosenses, Pablo dice que la iglesia de Colosas no la fundó él. ¿Quién la fundó? ¿Tienen sus Biblias ahí? Versículo 7, ¿quién? Epafras. ¿Y Pablo cómo le dice a Epafras? Fiel servidor y colaborador nuestro. Dice, es un colaborador nuestro y servidor de Dios. Entonces, Pablo aquí está reconociendo que él no fundó esta iglesia, la fundó otro siervo de Dios. Está hablando también del servicio. Entonces, aquí es una carta que está impregnada de colaboraciones y de servicio. Y Pablo dice, este Epafras fue el que llevó el evangelio allá a Colosas. Y miren, hermanos, cuando Pablo escribe esta carta, se deduce que él estaba encarcelado en Roma, ya estaba próximo a morir. Y por lo tanto, Pablo no tiene el gusto de conocer la iglesia de Colosas, sabía que existía. Y Epafras venía constantemente y le traía informes a Pablo acerca de esta iglesia, pero Pablo no la conocía personalmente, él no había tenido contacto con los hermanos así cara a cara. No, él estaba encarcelado, no los podía conocer a ellos. Entonces los informes que él tenía era lo que Epafras le traía, y en algunos de estos informes seguramente Epafras le debe haber dicho a Pablo, mira, ¿sabes qué, Pablo? Hay alguna herejía que anda por ahí, los hermanos andan creyendo estas otras cosas, y entonces Pablo, como maestro, como podemos decirlo así, alguien que sentía esa necesidad de compartir la verdad de la palabra de Dios, decide escribirles una carta. Pero él no puede ir, así que escribe esta carta preocupado por la salud espiritual de la iglesia, y por eso Pablo está diciendo, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque él sufre porque la herejía puede entrar en la iglesia. Pero él dice, me alegro de que tenga que hacer esto, me alegro de que tenga que escribirlo. Y hermanos, no es que Pablo sea un masoquista, porque algunos pueden pensar, bueno, se trata de ser masoquistas, ¿no? y de sufrir por sufrir. No es que Pablo sea un masoquista, o que Pablo fuera un temerario también, o un imprudente, sino que Pablo sabe exactamente que este servicio, aunque muchas veces le producía un sufrimiento terrenal, dice Pablo, me conectan directamente con Cristo. Porque Pablo dice, sufro por ustedes porque así participo de los sufrimientos de ¿quién? Entonces Pablo dice, puedo estar contento, porque ese sufrimiento que yo estoy teniendo me conectan directamente con mi Salvador. Así como él sufrió, yo también estoy sufriendo. Y todo discípulo no es mayor que su maestro. Todo discípulo no es mayor que su maestro. Y Jesucristo dice, si a mí se burlaron de mí, me golpearon a mí, ¿qué se puede esperar de mis siervos, de mis discípulos, de mis seguidores? Entonces, por eso Pablo se alegra, porque lo conectan con Cristo y le daba esa satisfacción de estar haciendo lo que él había sido llamado a hacer. Cuando nosotros servimos, hermanos, al cuerpo de Cristo, a su iglesia, en varias ocasiones va a haber sufrimiento. Cuando tú sirves a la iglesia de Cristo, en muchas ocasiones va a haber sufrimiento, así como Pablo también está expresándolo aquí. Está sufriendo, pero aún en medio de ese sufrimiento hay alegría. Entonces se sufre sirviendo, pero hay alegría, es paradójico. Hay alegría porque sabemos que es Dios el que nos ha puesto en esa oportunidad de servirle. Es Dios el que nos ha puesto allí. Vean cómo lo sigue diciendo Pablo ahí en el versículo 25. Va a aparecer ahí también en las pantallas. Pablo dice así, Dios me ha dado, ¿qué cosa? La responsabilidad. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia. O sea, Pablo no está diciendo, yo estoy aquí porque yo quiero. Realmente diciendo, es que es Dios el que me ha puesto aquí. Entonces, si estoy sufriendo es porque Dios ha querido que yo sufriera. Por eso digo que Pablo no es un temerario y Pablo no está ahí siendo masoquista. Está sufriendo porque el llamado que Dios le hizo a él es ese llamado, y en ese llamado le tocó cargar con ese sufrimiento. Entonces Pablo dice, Dios me ha dado esta responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Versículo 27, pues él quería, ¿quién quería? No, ¿quién quería? Él quería que su pueblo, Dios. O sea, Pablo dice, Dios me ha puesto aquí como una responsabilidad de servir a su iglesia, porque Dios quería que su pueblo supiera
de las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes y eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. O sea, Pablo aquí está diciendo, es Dios el que me ha dado esta responsabilidad porque Él quería que otros conocieran de Él. Y si Él quería que otros conocieran acerca de Él por medio de mi sufrimiento, estoy contento. Porque estoy cumpliendo lo que mi Señor me llamó a hacer. Por eso, hermanos, es por lo que hay alegría en el servicio. Si tú estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, puede haber sufrimiento, pero en medio del sufrimiento va a haber alegría porque estás con la convicción de que estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Quiero que noten, hermanos, que Pablo no dice aquí, yo me metí a este servicio, sino que es Dios el que le ha dado esta responsabilidad. Por eso yo dije, Pablo no es masoquista, simplemente hace lo que Dios le mandó a hacer y eso le ha ganado cierto sufrimiento. No se trata simplemente de buscar el sufrimiento por buscarlo, no se trata de eso, hermanos, sino de servir a Dios donde Él nos ha puesto y Dios sabe cuánto podemos soportar. No nos va a dar más allá de aquello que nosotros podamos cargar. En muchas ocasiones hay algunos cristianos que sufren y no encuentran alegría en ese sufrimiento, porque realmente es un sufrimiento autoinfligido. O sea, ellos mismos se lo están provocando, porque se cargan y se saturan de cosas que no están llamados a hacer. Pero se están poniendo ahí porque quieren quizás la posición, porque quieren la popularidad, porque quieren la alabanza de los hombres, y entonces están en ese lugar donde no deberían de estar. Y entonces no encuentran satisfacción en ese servicio. Otra vez, Pablo dice, yo no, o sea, ¿quién me llamó? Dios. Dios es el que me ha puesto a mí a hacer esto. Por eso puede tener alegría, a pesar de estar sufriendo. Y hermanos, hay una variedad de dones y por lo tanto también hay una variedad de servicios. Pero no solamente eso, Pablo también dice que tiene alegría en el servicio porque el servicio trae crecimiento. El servicio trae crecimiento. Vean lo que sigue diciendo el versículo 28. Por lo tanto, dice Pablo, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios, ¿cómo? Perfectos en su relación con Cristo. Pablo sabe que lo que está haciendo sirve para el crecimiento espiritual de la iglesia. Queremos presentarlos, ¿cómo? Perfectos. Entonces por eso Pablo está diciendo, Pablo describe su llamado como la responsabilidad de proclamar el mensaje de Dios y lo hace a través de advertencias y enseñanzas que él dice que les da por medio de la sabiduría de Dios. Pero en la segunda parte de este último versículo, Pablo habla sobre sus expectativas de su servicio o del resultado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Pablo sabe que lo que está haciendo sirve para que su iglesia de Cristo crezca espiritualmente, empieza a adquirir el carácter de Cristo. El servicio, hermanos, al cuerpo de Cristo, el servicio a la iglesia, por medio de los dones espirituales que Dios nos ha dado, busca que su iglesia crezca en semejanza a Cristo. Por eso Pablo va a decir varias veces, utilicen sus dones espirituales para servirse unos a otros, para que entonces ayudes a tu hermano a crecer en la fe. Entonces Pablo está haciendo lo mismo. Pablo cuando utiliza esta carta y la escribe, él está esperando que la iglesia de Colosas empiece a perfeccionarse en su vida, poco a poco hasta parecerse más a Jesús, ser más como Jesús. Hermanos, entonces cuando nosotros servimos a la iglesia, buscamos el crecimiento espiritual de mi hermano, pero ese crecimiento espiritual también trae un crecimiento personal. Entonces, servir no solamente trae un crecimiento a la iglesia, servir también trae un crecimiento personal. Piénsenlo un poquito, miren, Pablo se está alegrando por sus sufrimientos, por medio del servicio, que lo hacen parecerse más a Jesús. Así que Pablo dice, yo tengo una misión, comunicar el mensaje para que otros crezcan en su relación con Dios, pero eso también trae para él un crecimiento personal. Y déjenme se los digo, hermanos, esto de una manera más clara posible. El servicio al pueblo de Dios y al mundo trae crecimiento espiritual a tu vida. Si tú no estás sirviendo al pueblo de Dios, si tú no estás sirviendo al mundo, tu crecimiento espiritual personal se va a estancar.
Uno de los medios que Dios utiliza para perfeccionarnos es el servicio. Y otra vez yo digo, se sirve de varias maneras. Pero si tú no estás sirviendo, te vas a estancar en tu crecimiento espiritual. Miren, hermanos, me he topado infinidad de veces con cristianos que me dicen, me voy a retirar un poquito del servicio. Otros ni siquiera me lo dicen, simplemente se retiran, se desaparecen y ya no los vuelvo a ver. Pero yo he visto cristianos que me han dicho esto, dejan de asistir o dejan de participar en lo que servían. Y generalmente cuando yo les pregunto por qué es que ya no quiere servir, empiezan a alegarme motivos personales. No, pues es que tengo mucho trabajo, es que no sé qué más, es que me surgió esto otro, y empiezan ahí. Bueno, está bien. Pero con aquellos que se dejan ayudar, cuando trato de ser un poco más incisivo y les voy haciendo preguntas y preguntas y preguntas, logro que me digan la verdadera razón. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces la verdadera razón es un pecado que han estado abrazando por ahí y que los hace sentirse culpables. Y entonces por eso mejor dejan de servir, se hacen para un lado. La solución no es dejar de servir. Dice el autor de Hebreos, quitémonos todo peso del pecado que nos impide correr la carrera de la fe. La solución no es dejar de servir, la solución es dejar aquello que te está causando culpabilidad para que no puedas servir. Miren, entiendo, hermanos, que hay pecados y hay posiciones de servicio en la que por su naturaleza pública lo más conveniente sea hacerse a un lado para no dañar el testimonio de la iglesia de Cristo. Pero hay muchas otras áreas en las que se puede servir. Y miren, les digo esto también porque un escritor que se llama Dallas Willard, al escribir acerca de el servicio como una manera de crecer espiritualmente, dice lo siguiente. Dice así, cabe la posibilidad de servir a otra persona como ejercicio para superar la arrogancia, la posesividad, la envidia, el rencor o la codicia. En ese caso, realizo mi servicio como una disciplina para la vida espiritual. Cuando nosotros comenzamos a servir, entonces empezamos a romper con todos estos pecados que tenemos, como de egoísmo, de codicia, de arrogancia, porque en el mismo servicio el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Nos está mostrando qué es lo que está mal. Entonces, hermanos, cuando servimos a los demás, nosotros mismos somos también confrontados con nuestro pecado, somos humillados por Dios y somos llamados a arrepentirnos. Yo en lo personal, yo encuentro, si pudiera hacer como un panorama de mi vida, desde que soy joven y recuerdo y tengo memoria, yo puedo notar que los mayores momentos de un crecimiento espiritual ha sido cuando he servido a Dios. Porque, por ejemplo, cuando me tengo que preparar para una predicación, yo tengo que estudiar la palabra de Dios a mayor profundidad. Y no solamente tengo que estudiar la palabra de Dios a mayor profundidad, también tengo que empezar a ver mi vida, porque cuando uno está estudiando la palabra de Dios, la misma palabra de Dios le revela a uno que está mal, y entonces yo mismo veo eso en mí y digo, caray, esto que estoy haciendo está mal. Y empiezo a corregirlo, empiezo a transformarme por medio del Espíritu Santo. Por eso yo he encontrado que esto es verdad, que en la medida en que nosotros sirvamos a Dios, el Espíritu Santo va a estar trabajando en nosotros y vamos a crecer espiritualmente. Por eso, si no estás sirviendo, te estás estancando espiritualmente. Estás estancándote espiritualmente. Hermanos, para terminar este punto, yo quiero que ustedes vean cómo Pablo describe esto en 1 Corintios 9, del 26 al 27. Si lo pueden buscar en sus Biblias. Pablo dice esto: por eso yo corro cada paso con propósito. No solamente doy golpes en el aire. Vean lo que dice Pablo en el versículo 27. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Y luego dice, lo entreno. Reina Valera del 60 dice, lo pongo en servidumbre. O sea, lo pongo a servicio. Lo pongo en servicio para que haga lo que debe hacer. Está hablando Pablo de su cuerpo. Pongo mi cuerpo en servicio para que haga lo que deba hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Vean el nivel de compromiso que tenía Pablo. Y Pablo dice, cuando yo estoy sirviendo, yo tengo un propósito, y es llegar
a estar en la presencia de Cristo, en la presencia de Dios. Y para eso es que yo estoy sirviendo y disciplino mi cuerpo y lo pongo en servicio, para que yo no sea descalificado al final de cuentas. O sea, otra vez Pablo está diciendo aquí que él necesita el servicio para crecer y para ser confrontado con su pecado. Y todo esto lo dice Pablo en medio de un contexto donde él dice que está sirviendo y ahí en medio del servicio se da cuenta de que hay áreas de su vida que tiene que trabajar. Por eso Pablo dice, lo pongo mi cuerpo en servidumbre, lo empiezo a disciplinar. Por eso, hermanos, también hay alegría en el servicio. No solamente porque ayudamos a los demás a crecer, sino también porque nosotros somos beneficiados en un crecimiento espiritual. Por eso es importante servir. Por eso yo le puse de título a esta predicación el poder del servicio. El poder de servir a la iglesia de Cristo. Y número 3, hermanos, también es importante y también trae alegría el servicio porque trae convicción. Vean lo que dice Pablo en el 27. Él quería, está hablando de Dios, él quería que su pueblo supiera de las riquezas y la gloria de Cristo que también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es este, Cristo vive en ustedes y eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Es por eso que trabajo y que lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Yo quiero que noten que en el versículo 27, Pablo dice que el mensaje que él predica, como su servicio a Cristo, trae seguridad en los oyentes de que participarán en la gloria de Dios. Dice, el mensaje que yo les predico es este, Cristo vive en ustedes y esto les da la seguridad de que participarán de su gloria. Pablo está hablando de que el mensaje que él transmite trae seguridad al pueblo de Dios. Pero vean el versículo 29, porque Pablo dice que con todo este trabajo, dice, es por eso que yo trabajo y que lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. El servicio nos trae también, aparte de darnos alegría, y aparte también de traer crecimiento a nuestra vida, el servicio también trae convicción de que somos salvos. Todo creyente que ha servido más allá de sus fuerzas sabe que no podría realizar aquello sin la ayuda de Dios. Así que si lo hace, es porque Dios actúa por medio de él. Y si Dios actúa por medio de él, significa que Dios mora en él. Pablo llega a decir eso, trabajo y lucho con gran esmero, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. ¿Por qué Pablo puede decir esto? Porque él sabe que está trabajando más allá de sus fuerzas. Él sabe que lo que está haciendo y el resultado que está notando ahí no lo puede producir él. Dice, es porque Cristo mora en mí. Por eso el servicio también nos trae convicción de salvación. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Miren, una de las cuestiones más preocupantes de los cristianos es la seguridad de la salvación. Regularmente también yo encuentro esta pregunta entre los creyentes, ¿es que realmente seré salvo? ¿Realmente seré salvo? Y más cuando hay pecados en la vida, ¿no? Como que de pronto empezamos ahí a reflexionar y a pensar, bueno, ¿será que sí soy salvo o no soy salvo? Puedes creer quizás que la salvación no se pierde, pero la cuestión es si eres verdaderamente salvo o no. De hecho, esta área es tan importante en la Biblia que es una área que mayormente utiliza el enemigo para lastimarnos como creyentes. Por eso Pablo va a decir en Efesios 6, pónganse el casco de la salvación. Ustedes han visto películas, no sé si les gustan, si han visto a los X-Men, hay por ahí uno que se llama Magneto, que se pone un casco. Si lo han visto, que para que los pensamientos del otro, el que es psíquico, no pueda leerle la mente. Bueno, la Biblia dice, pónganse el casco de la salvación, porque lo que está diciendo ahí Pablo es que Satanás muchas veces nos va a tratar de llegar por ese lado al hacernos dudar de si somos salvos o no. Por eso Pablo dice, pónganse un casco que los proteja de todos esos pensamientos que vienen del maligno, que vienen de fuera, que quieren hacerte dudar de tu salvación. Y aquí encontramos que Dios utiliza el servicio como un medio para darnos seguridad de nuestra salvación. Otra vez, porque tú te das cuenta de que lo que estás haciendo y el resultado que está produciendo no puede venir por medio de ti. Y entonces dices, bueno, si esto que estoy haciendo no es por mis habilidades, no es por mis cualidades y está produciendo resultados, es porque Dios está actuando por medio de mí. Y si Dios está actuando por medio de mí, significa que yo le pertenezco a Dios.
Pero ¿cómo te vas a dar cuenta de que le perteneces a Dios si no sirves? ¿Sí me explico? ¿Cómo te darás cuenta de eso? Hermanos, el mundo puede ver el servicio a los demás como un acto de debilidad, pero Dios, que es el mayor servidor, nos lo ha dado como un medio poderoso para experimentar alegría, para crecer en la fe y para que podamos estar seguros de que le pertenecemos. Vean nada más lo que es el poder del servicio. Experimentar alegría, experimentar crecimiento en la fe y estar seguros de que le pertenecemos a Dios. Entonces, ¿por qué no servir? No dejes de servir a Dios en la iglesia y fuera de ella. Miren, por las noticias sabemos, hermanos, que nuevamente serán tiempos de cuidarnos un poco más y que tenemos que buscar nuevas maneras de servir. Que el confinamiento no nos impida seguir sirviendo. Busquemos maneras creativas, no temerarias, de seguir sirviéndole a Dios. Pablo aquí está encerrado. Pablo no puede salir. ¿Y qué hace Pablo? Escribe una carta. Busca una manera creativa de comunicar el mensaje. No podía estar él ahí en Colosas, les escribe una carta a los hermanos de Colosas. Nosotros también tenemos que buscar maneras creativas de seguir sirviendo a todos los que podamos servir. Tenemos vecinos a quienes les podemos servir, tenemos familia a quienes le podemos servir. La Biblia habla de los esposos, ¿verdad? Que el esposo sirva a la esposa y la esposa sirva al esposo. O sea, el servicio se ve en varias áreas. Tenemos hijos a quien servir también. Tenemos hermanos de la iglesia a quien servir. Tenemos redes sociales en donde podemos conectar con otros a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través del teléfono, marcarle a alguien más. Quizás, y aquí yo solamente estoy especulando, hermanos, pero quizás el enfriamiento espiritual que se dio en algunos cristianos desde la pandemia, desde el año pasado, ha sido porque dejaron de servir. Yo estoy especulando aquí nada más, pero estoy pensando que quizás una de las razones por las cuales varios cristianos se enfriaron fue porque dejaron de servir. Porque el servicio otra vez trae crecimiento espiritual. Es necesario. Nos fortalece en la fe, nos fortalece en nuestra seguridad de la salvación y trae alegría a nuestro corazón. Entonces, yo creo que algunos de los que se enfriaron fue porque dejaron de servir. Es simplemente una especulación. Unos días después de aquella noche en la que Pedro negó 3 veces a Jesús, Jesucristo tuvo una plática con él. En aquella plática se reconciliaron Pedro con Jesús. Y en aquella plática 3 veces Jesús le dijo a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. Le estaba diciendo Jesús a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Lo que tú hiciste ya quedó allá atrás, pero necesitas seguir sirviendo. Cuida de mis ovejitas. Jesucristo estaba invitando a Pedro, a pesar de haberle fallado, a seguirle sirviendo, a seguir cuidando del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía lo importante que es el servicio. Él sabía que en el servicio no hay nadie que sea perfecto de nosotros. El único perfecto es Dios. El único perfecto es Cristo. Nosotros no lo somos, vamos a fallar muchas veces, pero necesitamos seguir sirviendo. Si tú has dejado de servir y eso ha traído a tu vida un estancamiento o un retroceso espiritual, yo te invito este día a que vuelvas a comenzar. Quizás con pequeños actos de servicio. Comienza con tu familia, comienza con tus vecinos, comienza con pequeños actos de servicio, pero no dejes de hacerlo, porque es necesario que sirvamos para poder experimentar esa vida espiritual, esa vida abundante que Dios nos quiere dar. Entonces no dejen, hermanos, de servir. Es necesario para experimentar esta vida abundante. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias también por tu palabra y gracias, Padre, porque has dispuesto que una de las maneras como nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual, en la seguridad de nuestra salvación, pero también experimentemos alegrías a través del servicio. Gracias, Dios, porque son cosas que el mundo no puede entender, pero que nosotros los que lo hemos vivido sí sabemos que podemos experimentar todo esto por servir a los demás. Gracias, Dios, por ese espíritu que has puesto en nosotros, que de alguna manera nos ayuda a servirte como tú deseas que lo hagamos. Síguenos bendiciendo, Dios, y sigue transformando nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.